escribe a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 1, versos 13 y 14. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Puede sentarse, hermano. De alguna manera siempre apuntamos sobre la capacidad del ser humano para minimizar aquello que no es conveniente que se minimice, y para maximizar aquello que no es conveniente que sea maximizado. O sea, hay cosas que se llevan al extremo, tanto para un lado como para el otro. Sin embargo, la palabra es lo único que necesitamos. La palabra es el consejo más exacto. La palabra es lo que ha salido de la boca de Dios, y es ella la que tiene fiel cumplimiento, la que hará posible en nosotros todas sus promesas enviadas hacia aquellos que son suyos, sobre aquellos que conocemos, y esperamos que así se vayan cumpliendo todas y cada una de ellas, con ese beneficio que esperamos que traiga, más allá todavía de alegrarnos de ser escogidos por Él y de poder vivir una vida como la que nos toca vivir en este tiempo. Quizás con algunos problemas y dificultades, pero agradecidos a Dios de ser lo que somos, porque vamos entendiendo qué es lo que somos. Agradecidos a Dios de ser quienes somos, porque también vamos entendiendo quiénes somos, qué parte ocupamos en el reino de Dios, qué parte ocupamos en este mundo, las promesas que hay de Dios para todos los que creen, el transmitir el mensaje genuino a otras personas, el brindarle esperanza, el brindarle confianza, así como alguna vez ha sucedido con nosotros, también nosotros podamos ser esa herramienta que pueda transmitir a otros este conocimiento que nos trajo, así como problemas, porque no vamos a negar, mucha felicidad, porque los problemas de todas maneras iban a llegar, pero con Cristo es mucho mejor. Entonces, alegrarnos por las cosas que sí tienen verdadero valor ante Dios, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hablar, como acá nosotros acabamos de leer, de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, de que lo poseemos, y no hallarle el valor también es algo terrible, porque, por ejemplo, Faraón, cuando se refirió a José, dice: ¿a dónde vamos a hallar un varón que tenga el Espíritu de Dios como él lo tiene? Era importante para Faraón, porque Faraón consideró el consejo que José le dio, que es una visión tremenda hacia el futuro, y que obviamente no podía venir de una capacidad humana, y reconoce que había en él un espíritu que procedía de Dios. Ahora fíjese el valor que tenía. Miramos la Escritura y dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, haciendo tarea, haciendo trabajo. Y nosotros decimos: somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué privilegio! En el tiempo de Faraón estaba este hombre llamado José, sobre el cual él reconoció que poseía el Espíritu Santo. Y hoy estamos reunidos aquí un buen grupo de personas que sabemos que somos templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces tenemos que conocer el valor de esto. Ahora, el poder tremendo del Espíritu de Dios, que ha hecho, hace y hará cosas increíbles a nuestro entendimiento, sobrenatural como Él sabe hacerlo. Sin embargo, hay cosas que Él no hará.
Hay cosas que están determinadas para que hagamos nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios. Y si bien es cierto que quiero hablar en parte sobre el sello del Espíritu Santo, lo que esto es para nosotros, la seguridad que nos traerá, también es cierto que quiero hablar un poco del pecado. Para esto quiero tocar un pasaje dado hace muy poco, predicado muchas veces, sí, pero meditado y predicado hace muy pocos días también atrás, que está en la epístola de Pedro, la primera, en el capítulo 3, y quiero puntualizar algunas palabras específicas del verso 21. Porque a pesar de poseer el Espíritu Santo de Dios poderoso, hay algo de lo cual no podemos olvidarnos jamás. Y no podemos fiarnos en nuestras propias fuerzas, como Dios nos viene hablando. Y aparte de todo esto, en la ayuda que hemos de recibir por medio del conocimiento, para que nos sigamos perfeccionando, alcanzando la meta que Dios ha trazado que alcancemos. Verso 21 dice, capítulo 3 de la primera carta de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos detenemos allí. La palabra salva en este pasaje significa librar, sanar, preservar. Librar, librando del pecado. Sanar, sana las heridas que éste causó. Y en muchos casos, venidos a la iglesia, muchos hermanos no hallan esa liberación porque no saben que Jesucristo en ese sacrificio maravilloso lo hizo todo, aún sanar aquellas heridas que produjo el mismo pecado, ya sea cometido por nosotros mismos o que lo hayan cometido nuestros padres o nuestros seres queridos, que de hecho en tantos lugares tienen oprimidas las congregaciones diciéndole que están pagando el pecado de sus padres. ¿Qué fue eso? Están pagando el pecado de sus padres. Así lo tienen prisionero y necesitado siempre de una mente superior para ser enseñados. Sin embargo, la Escritura se abre para todos de la misma manera y el poder del Espíritu obra en todos los creyentes. ¿O no? En todos los creyentes. Amén. Y preservar. Preservar para sí mismo. O sea que nos libra del pecado, sana todas las consecuencias que haya traído y nos preserva para sí. Nos tiene preservado para el fin de los tiempos, para vivir eternamente con Él. Entonces estamos más que agradecidos por esta gran y hermosa verdad. Ahora, librar, por ejemplo, el apóstol Pablo, para afirmar la palabra esta, digo, en el capítulo 6 y verso 18 de la carta a los romanos, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Allí hay un ejemplo bien claro de la expresión de la palabra libertad y el propósito, que es semejante al que acabamos de leer. En el capítulo 3 y verso 5 de San Juan, el Señor Jesús habla acerca de nacer de agua y del Espíritu, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el bautismo que corresponde a esto nos salva, nos libra. Y después vemos como, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, parte ayer también se ministró, para que reconozcamos que esto estuvo, está y no debemos olvidarnos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de ¿qué cosa? De sus antiguos pecados. O sea,
no hacemos memoria de nuestras fechorías, pero tenemos presente que hubo alguien que purificó nuestros pecados. La palabra purificar acá significa lavamiento, limpieza. Entonces ha sucedido eso, fuimos limpiados, fuimos lavados. Y en esa condición sí ya podríamos acercarnos al Señor. ¿De qué manera se logra esto? A través de Jesucristo. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9 y verso 26 leemos de esta forma en gran parte del verso: Jesús, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, hubo algo que sucedió allí. ¿Y por qué yo hablo del pecado exactamente ahora y en este momento y después de esta palabra? Primero y principal, para que sepamos de qué cosas fuimos librados. De que nuestra condición en la que llegamos, lo que pasó ayer en el bautismo, por ejemplo, en la condición que llegamos quedó sepultada, se decía anoche, una gran verdad. Quedó sepultado, allí se acabó. A partir de allí fuimos limpios, y dice la Escritura, como acabamos de leer, que por el sacrificio de sí mismo, quitar para siempre de en medio al pecado. ¿Por qué era necesario quitar el pecado de en medio? El pecado interrumpe la relación que debería existir entre Dios y el ser humano. Repito, el pecado interrumpe la relación que debiera existir entre Dios y el ser humano o la humanidad. El sacrificio de Cristo restaura esa relación. Entonces tenemos restaurada esa relación y esa comunión con Dios, hermanos míos, después de que fuimos librados, después de que fuimos lavados, después de que Jesús pagó el precio y fuimos nosotros, mediante el bautismo, salvos, librados, sanados y preservados para Dios. Amén. Ahora, este bautismo nos salva no quitando las inmundicias de la carne. No quitando. La palabra no quitando significa lo siguiente: poner a un lado, poner fuera o lejos. Poner a un lado, poner fuera o lejos. Entonces, esto es algo que Dios no hizo. Y esto es algo que el bautismo no hace. Esto es algo que Jesús no hará. Esto es algo que tiene que hacer el cristiano. Esto es algo que tiene que hacer el que tiene interés en crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Esto es algo que el Señor enseña por su palabra que el cristiano debe efectuar. Un trabajo, una labor de quitar, de poner lejos, de sacarlo de sí. Amén. Por eso que dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, eso no lo hace Cristo, despojado, poner lejos, sacarlo de uno. En cuanto a la pasada manera de vivir, sí. En cuanto a las inmundicias de la carne, en cuanto a aquellas cosas que provienen de ella. Y quiero que leamos un pasaje como ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Por qué lo aclaro? Lo aclaro porque no vaya a ser cosa que tampoco sintamos culpa cuando nos equivocamos. Que como está escrito, lo acabamos de leer, hay algo que por ahí pensamos que Dios había hecho y Dios no hizo. Entonces de alguna manera me siento ahora identificado y digo, y no tengo la culpa porque Dios no lo hizo, porque Dios no lo sacó. Sin embargo, no es así. Acuérdese que fue restablecida nuestra comunión con Dios y nuestro espíritu volvió a la vida, cosa que antes no sucedía. Nuestro espíritu volvió a vivir, nuestra relación de comunión con Dios volvió a restablecerse. Así que, y encima de esto, el poder de Dios que actúa en los que creemos nos ayuda en nuestras debilidades.
Entonces, por lo tanto, vemos por un lado que esto sí existe. ¿Para qué enseñamos esto? Para que no nos desanimemos si nos pasa. Para que no bajemos los brazos si en algo erramos. Para que no pensemos que por un error todo se fue por la borda. Para que no pensemos que ahora ya no tenemos más salida porque hubo un solo sacrificio. ¿Y quién acaso está pisoteando la sangre de Cristo porque alguien se equivoca? ¿Quién puede juzgar estas cosas y sentirse libre de hacerlo pensando que a lo mejor erró el blanco en más de una ocasión? Por eso, hermanos amados, la enseñanza es perfecta. Entonces, como puede usarse para una autojustificación de la carne, y decir, bueno, hago estas cosas porque yo no lo puedo controlar, porque Dios no quitó las inmundicias de la carne, y no las quitó porque nos daba el trabajo hermoso a nosotros de hacerlo, porque nos dio una capacidad para que mediante ella, como decía, hacía memoria el predicador anoche, nosotros seamos capataces de nuestra vida, de esta casa, seamos nosotros los que ordenamos y no nuestra concupiscencia o nuestra naturaleza humana. No nuestra concupiscencia o aquellos errores, malos deseos, como explica la misma palabra, malos deseos que nos llevan hacia el error. Entonces tenemos un poder, una autoridad, el poder del Espíritu Santo de Dios, para que no suceda, y el consejo viene ahora. Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dice así? Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ayer el Señor decía, ¿por qué hacer lo malo? ¿Por qué caer? ¿Por qué saber cuántas veces puedo caer para seguir cayendo? ¿Por qué siempre debo estar esperando caer para acudir a la misericordia de Dios? ¿Por qué mejor no instruirnos y hacer las cosas que corresponden? ¿Por qué no mejor mirarnos en las Escrituras y ver qué parte nos toca a nosotros hacer? ¿Contra qué cosas tenemos que luchar? Y acá dice que estas cosas luchan contra nuestra alma. A ver, como dice, amados, yo ruego por como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Traen un perjuicio. Es un combate, sí, pero traen un perjuicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva. Y obviamente el apóstol Pedro está trayendo a memoria el tiempo de Noé, ¿verdad? Que leía el otro día un comentarista que decía que la ciencia hoy es mayor, pero sin embargo el arca de Noé era mucho más fuerte que el Titanic. ¡Gloria a Dios! Y la hizo un hombre, por dirección y poder de Dios. ¡Gloria a Dios! Mire los días que estuvo en el agua, y no es que estuvo paseando. Cuando nos ponemos a pensar, dice, 120 años tardó. Pero la Biblia habla de la paciencia de Dios para que las personas entren. Es un tiempo semejante al que vivimos, porque el mismo Señor Jesús dijo, será como esos días. Amén. Y es el tiempo donde la iglesia se está preparando. Y se está perfeccionando. Y mientras eso sucede, mientras la iglesia se hace fuerte, mientras la iglesia se llena de conocimiento, mientras la iglesia desea ir perfeccionándose cada día, la paciencia de Dios aguardando a que otros entren y entren y entren a este reino. Y a inquietar en el corazón, como está pasando con varios hermanos en este lugar, no solo que predican, sino que instan a otro para que también lo hagan.
Y como nunca antes, Dios está dando mayores resultados en este tiempo. No porque seamos mejores, sino porque es el tiempo de Dios en que estas cosas sucedan. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios? Entonces, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aspiración, fíjense, uno de los significados, significa inquirir. Inquirir. La palabra inquirir, tratar de llegar al conocimiento de algo. Significa esto, tratar de llegar al conocimiento de algo. O sea que la aspiración no es algo que Dios me va a dar, me va a proveer. No, esto es una decisión nuestra. Una vez que uno pasa por las aguas como pasó ayer, los hermanos comienzan a tener conocimiento de qué cosas hay adelante para ir en busca de ellas. Nosotros mismos hoy refrescamos un poco nuestra memoria, o quizás por la gracia y misericordia de Dios se extiende aún mayor nuestro conocimiento, se extiende aún más nuestro conocimiento, y vamos en busca de alcanzar esto y de ver esto, no, hermanos, como quizás una enseñanza nueva, pero sí como la afirmación hacia el lugar que estamos yendo, como la confirmación de la necesidad que tenemos de buscar todo el conocimiento acerca de Dios. Entonces, inquirir, tratar de llegar al conocimiento de algo, que es ese algo, una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia. Yo con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy, dijo el apóstol Pablo. O sea, hacía un examen de su vida, hacía un examen de las demandas de Dios y se encontraba que había vivido de acuerdo a Dios. Porque esto es lo que sucede, una conciencia es un conocimiento, un conocimiento mayor de uno mismo. ¿Se entiende? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Conciencia, conocimiento, el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Hablando de facultad, habla de entendimiento. El conocimiento anticipado nos da Dios de todas las cosas, porque Dios nos habla de cosas que no sucedieron, como por ejemplo, la esposa ya está vestida, se le concedió y nosotros vamos camino a eso. Amén. Como por ejemplo, el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y nosotros todavía estamos en el viejo. Como por ejemplo, hermanos amados, él vio la nueva Jerusalén y nosotros todavía estamos sobre esta tierra. Él vio las cosas consumadas y nos dio a conocer para que nosotros tengamos el deseo de aspirar hacia ese conocimiento, sabiendo que es el conocimiento de la voluntad de Dios, y nos llevará cada día a esforzarnos más en su presencia y en todos estos objetivos que Dios nos muestra día tras día para que lo alcancemos. Amén. Entonces no hay justificativo para decir, bueno, ya que Dios no quitó las inmundicias de la carne, no es nada que yo esté en esta condición. Sin embargo, no es así. Acabamos de ver nosotros, hermanos amados, que es una tarea que nos corresponde como hijos de Dios, como personas que nacemos de nuevo, y que mediante, hermanos míos, el reconocimiento de nuestros pecados, el creer en Jesucristo y bautizarnos, como lo hemos hecho, hemos sido nosotros sellados con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu de la promesa, como acabamos de leer, sellado con el Espíritu de la promesa. Si hablamos de recibir el Espíritu es una cosa, pero si hablamos en términos como estamos hablando, conforme a la carta de Efesios, decimos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. El sello es una marca personal de Dios. ¿Está oyendo? Entonces nosotros recibimos una marca personal de Dios, pero déjenme mostrarle por la Escritura donde cerramos o juntamos todas estas palabras de alguna forma para que nos demos cuenta nosotros que en el bautismo ocurre que somos perdonados y que recibimos el Espíritu Santo de la promesa. En el mismo bautismo somos perdonados, recibimos el Espíritu Santo de la promesa que nos fue dado a todos los que se acercarían al Señor. Vamos a Hechos de los Apóstoles.
capítulo 2, ya todos conocemos que Pedro se puso en pie y atestiguó lo que estaba sucediendo, y en el verso 37 al 39 vamos a leer y dice lo siguiente: al oír esto, toda aquella gente que estaba allí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dice así o no? Porque para vosotros es ¿qué cosa? La promesa. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y es lo que está ocurriendo en este tiempo. Desde el día que creímos hasta ahora, no ha cesado Dios de llamar. No ha cesado Dios de traer personas que crean, que reconozcan, que se bauticen y que reciban el don del Espíritu Santo. Y aunque a veces no sintamos nada, es la palabra de Dios la que es verdad, la que es real, la que se cumple. Algunos tuvieron la bendición de sentir algo en el bautismo, hasta de recibir el hablar en lenguas como señal, y otros no. Pero lo que prevalece sobre todo es creer a lo que Dios dice. Y Dios dice que cuando hacemos esto, sucede realmente así, tal y como Él lo determinó para su gloria. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que cuando fueron bautizados ayer nuestros hermanos, recibieron un sello, el mismo que recibimos nosotros cuando nos bautizamos. Recibimos un sello. Estampar significa con anillo o marca privada. Nosotros tenemos la marca privada de Dios. Nadie puede dar este don maravilloso, porque aquel mago quiso pagar, quiso poner dinero para que se le conceda poder impartir el Espíritu Santo, y Pedro le dijo: perezca tú y todo tu dinero. Esto solamente lo da Dios. Es el sello de Dios, es la marca de Dios, pero aparte de eso, es las arras de nuestra herencia. Gloria a su nombre. ¿Para qué era este sello? Se empleaba, dice, para seguridad y para preservación. Así que lo que hizo Dios tiene que traernos seguridad. ¿Cuántos poseen el Espíritu Santo de Dios? Ahora esto sin duda, con todas las ganas. Los que pasamos por las aguas del bautismo poseemos el Espíritu Santo de Dios. No porque lo diga yo ni lo diga ningún hombre, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Y todos los que poseemos el Espíritu de Dios tenemos el sello. Dios nos reconoce donde quiera que estemos. Y cualquiera que quiera tocarnos encontrará este sello en nosotros. El sello de Dios. Somos propiedad de Él. Nadie puede quitarnos, dice, de su mano, nadie puede sacarlo ahora, porque somos propiedad de Él. Tenemos sello y tenemos garantía de que esto progresará hasta la totalidad de los planes de Dios. Verso 14 de Efesios capítulo 1 dice, leamos el 13 y 14, así queda más completo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Se les predicó, creyeron el evangelio de salvación y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras es la palabra arrabón del griego. Era una parte, yo le voy a leer lo que significa, o sea, lo que significa en griego, ¿verdad? Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación era firme. O sea, cuando se hablaba de estas palabras en aquellos tiempos tenía conocimiento. Sabía que eso era seguro. Una vez que estaba el pago anticipado, la garantía, el negocio se iba a concretar. Era prácticamente seguro. Y Dios dio esto para que nosotros tengamos plena confianza de que si ya se nos dio las arras, el anticipo, la garantía, es que Dios va a culminar su tarea. Es que Dios va a llevarnos, oiga esto, a la totalidad de la posesión que Cristo adquirió para nosotros. Si nos ponemos a pensar un momento, a meditar, y tenemos gozo porque poseemos el Espíritu, gloria a Dios. Tenemos gozo porque en las luchas y las dificultades sentí que Dios me ayudó. Sentí que mi oración fue oída. Sentí que oré por los hermanos y los hermanos recibieron lo esperado. Sentí que Dios me ayudó en los momentos más difíciles de mi vida. Si sintió todo eso, gócese y alégrese porque está participando tan solamente en el anticipo que Dios le dio de todo lo que está reservado para ustedes. ¿Es solamente el anticipo? Piensa entonces las veces que nos alegramos juntos, las veces que vivimos fiestas espirituales todos juntos, gozándonos, alegrándonos, cantándole al Señor. ¿Es tan solamente un anticipo? ¿Es tan solamente eso? Entonces, ¿qué será la totalidad? ¿Qué será la totalidad de lo que Él ha preparado? Hermanos, estamos todavía en este cuerpo que nos limita en un montón de cosas. Sin embargo, llegará el día y el momento en que nuestra redención será completa. Y ese día, hermanos míos, desde ese día en adelante no pararemos de gozarnos y alegrarnos con nuestro Dios, porque estaremos siempre y para siempre por la eternidad con Él. Gloria a su nombre. Por eso yo escribí esto. Lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios nos ha dado es solo un anticipo, como garantía de que hemos de recibir la posesión que Cristo adquirió para nosotros. Así que lo que tenemos es un anticipo dado como garantía. Por eso que el solo hecho de saber que está. Y días atrás, si ustedes se acuerdan, los problemas, las dificultades manifiestan o nos dan seguridad de que poseemos el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan días atrás? Estas dificultades, estos problemas, sufrir por Cristo, manifiestan de que nosotros poseemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en vez de entristecernos tanto por las malas que nos tocan pasar, podemos gozarnos de que nos pasan porque hay algo poderoso en nosotros, que sea cual sea el resultado de nuestra prueba, nos llevará victorioso a su presencia. Y Pablo está hablando en la carta a los Efesios de la redención del pecado también. Fíjese el verso 7 del capítulo 1, ¿verdad? Verso 7. Hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. Redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Cómo es posible entonces que si ya habla de la redención en el verso 7, acá en el verso 14 vuelva a hablar de redención? Redención, ¿se acuerda? Era el rescate, rescatados por un precio. ¿Se acuerda? Y que para hacerlo necesitábamos un pariente cercano.
era conforme a las enseñanzas de Israel y costumbres de Israel. Necesitábamos aquel pariente cercano que pudiera redimirnos. ¿Y sabe qué? Entiendo entonces por qué Jesús se ponía el título de Hijo de Hombre. Usted mira en los evangelios, el título que Jesús a sí mismo se pone, Hijo de Hombre. No Hijo de Dios, Hijo de Hombre, pariente cercano, el Redentor, el que nos iba a redimir, el que iba a pagar el precio, el que iba a derramar su sangre como un cordero para librarnos a nosotros de nuestra mala manera de vivir y del resultado tremendo que traería, hermanos míos, sobre nosotros si moríamos en esa condición. Por eso tiene el título de Hijo de Hombre. Yo me pregunté muchas veces por qué se hacía llamar Hijo de Hombre, aparte de ser identificado entre los hombres. Claro, era para establecer lo que ya estaba escrito. Hijo de Hombre, pariente cercano de la humanidad, pariente directo de los hombres. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Ahora entendemos, Señor, y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Quiero leerle, como dice Palabra de Dios para todo, el capítulo 1 y el verso 14 de Efesios. El Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Entonces, redención, rescate. Fuimos rescatados de nuestra condición y ahora habla de otro rescate, que es el que no tenemos en cuenta, el rescate de nuestro cuerpo, el ser redimido de esto, el ser librado de esto. Muchos de los que nos antecedieron, los que ya duermen en el Señor, hermanos míos, ya se despojaron de esta caja, fueron redimidos ya de sus cuerpos, aunque todavía no tienen una habitación, la cual Dios tiene reservada para todos, pero ya fueron redimidos, ya no sienten lo que sentimos nosotros. Están a la espera de aquel gran día que suene la trompeta. Están a la espera de que al sonar esa trompeta ellos se levantarán primero y nos juntaremos en el aire y recibiremos al Señor allí en las nubes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces ellos están a la espera de estas cosas, más nosotros estamos en este cuerpo, donde sufrimos, padecemos, nos angustiamos, decimos cosas buenas y hacemos cosas malas. Enseñamos lo que es bueno y cuando queremos acordar hacemos algo que no está bien. A veces por descuido, a veces por no tener en cuenta que no fuimos quitados de este cuerpo, que nos fueron quitadas las inmundicias de la carne. Fuimos perdonados, sí, fuimos justificados, sí, pero no fuimos librados de todo lo malo que produce este cuerpo. Esa labor es nuestra. Así que por lo tanto, hermanos amados, teniendo en cuenta estas cosas, vamos todavía a mejorar con mayor conocimiento nuestra conducta. Y vamos a seguir progresando porque así es como Dios le agrada. Quiero mostrarle en Romanos capítulo 8. Gloria a su nombre. Vamos a leer el verso 21 al verso 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, ¿qué cosas? Las primicias del Espíritu, las arras, las garantías. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Quién espera esto? No es muy común entre nosotros. Todavía no se ha hablado con la seriedad que se debe hablar. Lo hemos tocado alguna vez. Pero ahora tenemos que ya armarnos de este pensamiento y de este sentir.
Porque muchas cosas de las que no suceden es porque todavía no fuimos redimidos de nuestros cuerpos. Muchas cosas de los malos tratos, las malas situaciones que pasamos, es porque todavía estamos en Él. Y si bien es cierto que hay poder de Dios para obrar de una manera distinta, tenemos que conocer bien el poder que nos es otorgado y el enemigo que tenemos. Tenemos que identificarlo para saber quién es, dónde está y cómo combatirlo. Y si todo esto sigue escondido allí, si no lo hablamos por medio de no saber explicarlo, entonces, hermanos míos, seguiremos en el error. Pero por la gracia de Dios, hoy nosotros nos vamos a aferrar mucho más al sello que tenemos, a las arras del Espíritu y a la seguridad en que Dios va a completar su obra, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3. Verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miramos el privilegio, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Mire cómo le llama, cuerpo de humillación nuestra. Esto es lo que a veces nos deja mal. Allí está el hombre viciado, allí están todas las cosas malas. Esa es la que combate todo el tiempo, un cuerpo de humillación, dice Pablo. Y va a ser cambiado por algo tan hermoso como un cuerpo glorioso, semejante al de Cristo. Entonces decimos nosotros, ¿cómo no me voy a aferrar a su palabra? Lo que pasa dentro de este cuerpo o por este cuerpo, no puedo negar que es así. No puedo negar que la Biblia dice lo que a mí me pasa. No puedo negar que la Biblia identifique y descubre nuestras vidas, descubre nuestros problemas, nuestras dificultades. La palabra de Dios lo descubre. Algunos, porque no pasan ciertas cosas que otros pasan, piensan que no pueden identificarse con esta frase o con esta palabra. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir lo que hace poco dijimos, porque se miden conforme a sus logros, miden a los hermanos conforme a sus logros, porque, por ejemplo, no tienen problema en leer la Biblia, mientras otros quizás nunca la leen, no tienen problema en orar, mientras quizás otros nunca oran, no tienen problema, hermano, en fornicar ni adulterar, quizás otros adulteran, pecan, fornican, y se los mide siempre conforme a lo que ellos no hacen mal, pero nunca miden a los demás conforme a lo malo que ellos mismos hacen, porque serían los primeros en tener necesidad de corregirse. Entonces, ¿qué tenemos que ver en todo esto? ¿Qué nos puede pasar, como Dios nos decía días atrás? ¿Qué nos puede pasar? No debe, pero puede suceder. Ahora, si ya descubrimos todas estas cosas, hermanos amados, ¿cómo no vamos a tener una mayor vigilancia de nosotros mismos? Yo no debo esperar que otro lo haga sobre mi persona. No debo estar preocupado e impulsado a hacerlo sobre otra persona. Debo presentarme yo mismo a Dios como obrero aprobado. Usted mismo debe presentarse a Dios como obrero aprobado. Entonces, en vez de pensar a quién le falta para quién es, tiene que pensar en usted, qué cosas le falta, qué logros tiene que alcanzar, cuántas veces esta concupiscencia le jugó una mala pasada, ya sea con su carácter, ya sea con su forma de obrar, ya sea con su inseguridad muchas veces en pensar que otro quiere lo malo de usted. Ahora, puede pasar esto, que nosotros, como hermanos que somos, como el cuerpo de Cristo, que ya de alguna manera nos jactamos en la unidad que estamos teniendo, ¿puedo yo todavía pensar sobre alguno de ustedes que quiere el mal sobre mi persona? ¿Habrá alguno que piense así? El tal tiene que despojarse de esa forma de pensar. No pertenece a la nueva vida, no es del nuevo hombre. Oiga, no es del nuevo hombre. Y si así pasa, a Dios sea la gloria, porque yo he de callar como mi Señor calló ante aquellos que lo juzgaban.
¿Tan difícil es? Sí que es difícil, pero tenemos el poder de Dios, las arras del Espíritu, la garantía de que Dios ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar. Y que todo lo que está sucediendo y vaya a suceder serán las herramientas que Dios utilice para nuestro perfeccionamiento. ¿Lo queremos acaso? ¿Lo deseamos de verdad? ¿O tenemos miedo de decir amén porque las pruebas vendrán? Las pruebas vendrán igual porque usted está oyendo lo que Dios está hablando. Y Dios no quiere terminar, hermanos míos, de insistir con nosotros para hacer lo que Él planeó. Porque nos llamó para esto y dice, todo lo que quiero hacer contigo lo voy a hacer. Gloria a su nombre. No nos dejará hasta que no complete lo que ha comenzado. Amén. Y de una u otra manera el Señor nos estará enseñando para que así sea, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Así es como lo tenemos que ver, la humillación nuestra. Este es un cuerpo de humillación. Aún los jóvenes, las jóvenes que se ven, hermanos míos, a lo mejor bonitos porque son jóvenes, fuertes porque son jóvenes, es un cuerpo de humillación. A la larga nos lleva hacia un lado peor. Si no nos ponemos a pensar cuál es el objetivo que Dios tiene conmigo, a pesar de este cuerpo, sea como sea que esté y sea la edad que tenga, yo debo pensar en las cosas que van a agradar a mi Señor, en las cosas que van a agradar a nuestro Dios, para alcanzar los objetivos, para lograr el perfeccionamiento de lo que Dios nos habla, para mejorar en nuestra conducta. ¿Todavía tenemos que mejorar más? Sí, porque si usted no hace memoria, no podrá recordar, pero si hace memoria, sabrá que el llamado nuestro es a conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir, ya lo alcancé? ¿Quién de nosotros puede decir, yo ya me muevo como el Señor, hablo como el Señor, me conduzco como el Señor, respondo como el Señor y soluciono los problemas como el Señor? ¿Quién podrá decir esto? ¿Y a causa de qué no se puede? A causa de este cuerpo de humillación por el cual tenemos que luchar, pero también vamos a vencerlo, porque Jesús dejó marcado el camino, donde a pesar de las circunstancias y situaciones que le tocó vivir en este cuerpo, salió victorioso en todo. No tema, porque yo he vencido al mundo. Él lo venció, Él lo logró. Él es la cabeza, la segunda cabeza de la raza humana. Amén. Y nos vamos a identificar con Él, hermanos amados, porque en definitiva, así como todos los hombres que nacieron de Adán, nacieron conforme a su semejanza, esta nueva creación tiene descendientes que nacen conforme a su semejanza. Parece altivo la expresión, altivo el pensamiento. Hay quienes piensan así. Inclusive Pablo era cierta persona altiva por las cosas que decía. Sin embargo, si ser antiguo es hablar con seguridad y con confianza en la palabra de Dios, entonces somos altivos. Si confiar en Dios y creerle a su palabra, si por eso nos califican así, entonces no nos preocupa, porque no hacemos más que imitar a aquellos que nos precedieron y aquellos que escribieron estas palabras para que nosotros seamos edificados. ¿Cuánto lo creen? Y quizás nos ponemos a pensar, Dios, porque tenemos esa costumbre, buena en muchos casos y problemáticas en otros. ¿Cómo seremos? Tendremos los ojos como llama de fuego, porque también sabemos volar y sin tener alas. Cuando queremos imitar a Cristo, ya queremos ser como Cristo en todo sentido. Por eso los hombres salieron a hacer milagros, como decía hoy nuestro hermano Juan. Y no es que Jesús no lo haga, Jesús lo hace. La iglesia lo hace. Esto le dejó el Señor a la iglesia, ¿verdad? Pero todo sucede hoy que entendemos más todavía, conforme al plan y propósito de Dios. Por eso que en la Biblia encontramos muchas personas enfermas que no fueron sanadas. Y de hecho el profeta que murió por la enfermedad que tenía, Eliseo. ¿Amén? Entonces entendemos las cosas y no nos afligimos desmedidamente. Pero sí que vamos a ser como el Señor. Y Juan no se atreve a escribir más que eso. Fíjense, vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3.
capítulo 3, verso 2. ¿Lo tiene? Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué cosa? Porque le veremos tal como Él es. A mí me basta. Yo estoy conforme. Para mí es más que suficiente. Amén. Barclay escribió este verso 14 de Efesios capítulo 1 de esta forma: fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es el anticipo y la garantía de todo lo que un día heredaremos, hasta que entremos a participar de la plena redención que conlleva una posesión definitiva. Lo leo de nuevo. Fuiste sellado, vamos a decir fuimos sellados, con el Espíritu Santo, que es el anticipo y garantía de todo lo que un día heredaremos, hasta que entremos a participar de la plena redención que conlleva una posesión definitiva. Mire, por eso es que hoy solamente tenemos parte de la redención. Podemos decir la primera parte, donde fue redimida nuestra alma, donde fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, donde se pagó el precio por nuestros pecados. El inicio de la redención, la primera parte. Pero falta esta, donde somos redimidos del cuerpo, de lo que todavía no aprendimos a pedirle a Dios, por lo que todavía no gemimos dentro de nosotros mismos, que a pesar de tener el anticipo, que a pesar de tener las primicias, que en realidad por tener las primicias, por tener el Espíritu Santo de Dios, tendríamos que tener mayor seguridad en las cosas que vendrán. Que no será, hermanos míos, no será impedida por nadie si creemos, y nadie nos detendrá si marchamos conforme a la voluntad y propósito de Dios. Así que, hermanos amados, tenemos que ir en busca de la totalidad de nuestra redención. Ya hemos visto que estas cosas van a pasar. También hemos visto que tenemos poder. Dios nos ha otorgado conocimiento, nos ha puesto en una posición donde podemos ir creciendo en nuestro conocimiento anticipado de lo que Dios requiere de nosotros. Por lo tanto, podemos ir con toda libertad en busca del desarrollo de esta vida a pesar de esta carne, y a pesar de las concupiscencias, y a pesar de la inmundicia que hay en ella. A pesar de la inmundicia que hay en ella, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Lo cree? Ahora la pregunta es: ¿quiere realmente ser redimido de este cuerpo? ¿Cuántos estarán pensando, todavía no me casé? Alguien me respondía a eso, ¿sí? Todavía no. Le decía yo, ¿querés irte con el Señor? Todavía no, me dice, no me casé. Y está bien, o sea, tiene el derecho. Pero librarse de este cuerpo es lo más hermoso que nos puede pasar. Para el que tiene sabiduría y ha alcanzado un propósito más claro y sabe que su vida y los días que le restan en la carne quiere vivirlo conforme a la voluntad y propósito de Cristo su Señor, prefiere, como el apóstol Pablo, decir: yo quisiera ser revestido y no desnudado, porque mientras esté en el cuerpo puede hacer la voluntad de Dios y puede, por su conocimiento, llevar luz a las demás personas, a las demás iglesias. O sea, abocarse por completo. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así decía Pablo. Por eso él dice: yo prefiero ser revestido y no desnudado, para que pueda él hacer la voluntad de Dios. Hay una habitación mucho mejor, él lo aclara, pero si yo me dan a elegir, no sé qué escoger, estoy puesto en estrecho. Le dice a otros, escribiendo en su carta:
y sé que por la necesidad que ustedes tienen del crecimiento y del conocimiento, sé que voy a quedar. Pero ahí a los corintios le dice que él prefería ser revestido, porque revestido es poner un vestido quitando el otro o por encima del otro. Sin embargo, si estaba desnudado ya no tenía cuerpo y estaría durmiendo sin poder hacer la obra de Dios. De hecho, así le tocó a él igual. Aunque deseó lo otro, está descansando allí de su labor porque completó sus días y acabó su carrera. Así vamos nosotros también, hermanos amados, pero con un conocimiento mayor acerca de la redención. Se completará nuestra redención el día que seamos redimidos de nuestros cuerpos, cuanto dice gloria a Dios. Entonces pensamos en esto. De nuestra redención solo tenemos una parte, nos falta la totalidad de ella. Y si tan solamente con esta parte nos gozamos así como nos hemos gozado y nos alegramos de ser visitados por Dios por medio de su Espíritu y por su palabra, ¿cuánto más, hermanos míos, será la totalidad del resultado de esa redención? Mire, cuando se nos sea otorgado lo que el Señor Jesús poseyó para nosotros, lo que Él ganó, hermano, lo que Él adquirió, lo que a Él le costó, todavía no conocemos en su totalidad el beneficio que traerá. Según la Escritura, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea su nombre. Coherederos con Cristo, hemos de recibir parte de la herencia de Él. ¿Cómo será esto? No alcanzamos a conocerlo todavía, pero la palabra de Dios es bien clara cuando dice que somos coherederos con Cristo. Amén. Así que más allá de tener un cuerpo redimido, semejante al de Cristo Jesús, lo importante es que vamos a tener un cuerpo que no nos va a limitar. No nos va a limitar. Jesús dice, cuando le explica a aquella mujer, aquellos que venían a tentarle siempre de quién sería la mujer, porque por costumbre, cuando una mujer estaba casada con alguien, si moría este esposo, tenía que casarse con el hermano que seguía, y así sucesivamente le hace la explicación a aquellos que le venían a tentar. Así pasó con el primero, segundo, hasta el séptimo. Dice, cuando llegue el tiempo de la resurrección de quién será mujer, le dice, errás porque ignorás las Escrituras. No se casarán ni se darán en casamiento. Y algunos dicen que no se casarán porque no hay papeles que firmar. Y Jesús está respondiendo la pregunta de ellos, que le dijeron de quién será mujer. Cuando él le dice no se casarán ni se darán en casamiento, le está diciendo no va a ser de ninguna, porque serán como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Miramos, por ejemplo, cuando todo el pueblo, la iglesia, estaba orando por Pedro que estaba en la cárcel, un ser que apareció de la nada y desapareció de la nada. ¿Quiere ese cuerpo? Amén. Sí, Señor. ¿Será? Sí, Jesús no miente, es así. Amén. Amén, pero no lo tendremos para eso, para estar apareciendo y desapareciendo. Pero lo que quiero que vea, el potencial. Acuérdese de algo, nosotros ahora estamos limitados por el cuerpo. ¿Sí o no? Aleluya. Jesús, después que murió y resucitó, apareció en el aposento alto, de la nada apareció. A Dios sea la gloria. Ese es el cuerpo glorificado. Así que nos espera algo grandioso y maravilloso, pero aparte de eso, de lo que podemos echar manos ahora, que estamos todavía en este cuerpo y que muchas veces lo necesitamos para sentirnos seguros, para sentirnos acompañados, para sentir que Dios nunca nos deja, es que tenemos el Espíritu Santo, es que tenemos ese sello maravilloso, es que Él ha depositado su marca en nosotros, nos ha dado ese Espíritu maravilloso que según la Escritura nos ayuda en nuestras debilidades, nos guía hacia toda la verdad. Tenemos un beneficio tremendo, aparte de ser el sello, hermano, y la garantía de que vendrá por nosotros a llevarnos a su misma presencia, está para ayudarnos y bendecirnos en todo momento. ¿Cuántos alaban a Dios por esta gran verdad? Entonces, ¿nos sentimos fortalecidos por eso? Nos tenemos que sentir fortalecidos, tenemos que gozarnos, tenemos lo que mucha gente que está a nuestro alrededor no tiene.
los compañeros de trabajo que no reconocieron a Jesucristo, los compañeros de escuela, los maestros, los que no han reconocido a Jesucristo, y está lleno el mundo de personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, yo me voy con el Señor. Nosotros nos vamos con Él. Hay una garantía depositada aquí adentro. Lo que Dios permita que suceda, hermanos míos, no me detendrá de llegar hasta su misma presencia, porque el sello está puesto en mí, porque el sello está puesto en nosotros. Así que con poca fuerza, con mucha fuerza, con ánimo, sin ánimo, del Señor somos, y con Él nos iremos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de la redención solo tenemos una parte. Todavía falta la totalidad. ¿La deseamos? Dios es fiel. Y encima de esto, nos dio garantía. No se conforma nunca Dios. No habiendo otro mayor que Él, juró por sí mismo. Nos dijo que estaría con nosotros todos los días y nos dio el Espíritu. Nos selló. Nos dio garantía. Nos dijo, si me voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si voy a preparar morada es porque vendré a buscarme a mí mismo y nos llevará. ¿Cuántos anhelan ese día? Hermanos míos, tenemos que armarnos de este pensamiento para identificar de dónde proceden las luchas y las dificultades, y para desear la redención de nuestros cuerpos, y para clamar a Dios como la esposa y el Espíritu dicen: ven. Sí, Señor Jesús, ven. Así hagamos también nosotros. Como la esposa que somos, podamos decirle de verdad: Señor, ven, Señor Jesús, ven pronto. Puesto de pie, por favor.